Cerca de la localidad de Piribebuy, en Paraguay, vive Yaguatí, una zona de mucha vegetación conforma su ambiente. Dormido en la actualidad de una siesta, se encontró despierto en un pasado de ruidos ensordecedores, de máquinas, herramientas y metales en todos sus tonos. Luego gritos de guerra y llanto. Estaba Yaguatí sintiendo ese momento de muerte con todos sus sentidos. Vientos de pólvora parecieron quemarle los conductos nasales y sintió una ráfaga de sangre que le salpicaba la cara. Pero peor que eso, era el silencio que le siguió. Un silencio que limitaba con el pánico, el que lo despertó sobresaltado. Ecos de la guerra del Paraguay, o contra el Paraguay. La guerra Guazú, la guerra grande, la guerra de la Triple Alianza, o la guerra de la Triple Infamia, una herida que sangra en el corazón de Sudamérica. Transcurrió entre 1865 y 1870, enfrentando al Paraguay del mariscal Solano López, con la trifecta conformada por la Argentina presidida por Mitre, Brasil al mando de Pedro II, y Uruguay bajo la dictadura de Venancio Flores. Tres gobiernos alineados ideológicamente en torno al libre comercio y los intereses británicos. La guerra cegó la vida de cerca de 300.000 personas. Se calcula que 2/3 eran paraguayos. ¿Cuáles fueron las causas de esta matanza fratricida y desigual desde el punto de vista de las relaciones de poder? Algunos analistas sostienen la actitud beligerante y obstinada de Solano López como desencadenante del conflicto. Otros, en cambio, reducen la contienda a una cuestión meramente de disputas de límites. Sustenta este argumento que desde tiempos de la colonización y conquista, Paraguay contaba con una indefinición territorial. Antes de la guerra, Paraguay mantenía los siguientes conflictos territoriales. Zona disputada entre Paraguay, Argentina y Bolivia, al oeste del río Paraguay. Zona disputada entre Brasil y Paraguay, hoy parte del estado de Mato Grosso do Sul. Zonas disputadas entre Argentina y Paraguay, hoy las provincias argentinas de Formosa y Misiones. Cabe agregar esta zona disputada entre Brasil y Argentina, hoy parte de Santa Catarina. Paraguay es un estado cerrado o landlocked, o sea, un país sin salida al mar, como otros 47 estados en el mundo, y compartido con Bolivia en el continente americano. Quizás esta condición geográfica marcó la historia de esta nación y le permitió construir un desarrollo autónomo. Vale decir que además sus vecinos, principalmente Argentina, contribuyeron a ese aislamiento, puesto que muchas veces le dificultaron el tránsito por los ríos Uruguay y Paraná. Podemos decir que la guerra tiene una multicausalidad, pero es muy importante analizar las condiciones de Paraguay mucho antes de la contienda. Era un país estable y próspero, con fuerte presencia del Estado y gran cantidad de tierras, con diversificación productiva de alimentos, paz y estabilidad interna, y un proceso de relativa industrialización desde 1840. Tenía ferrocarriles y un alto desarrollo autónomo, poniendo al Estado por encima de los intereses de las oligarquías. Era el único país de América Latina sin hambrientos y con un avanzado alfabetismo. Contaba con línea de telégrafos y fábricas de materiales de construcción, papel, tinta, textiles y pólvora, y con una siderurgia en manos del Estado. Tenía flota mercante y moneda fuerte y estable. No debía ni un peso al exterior y contaba con obras de riego, represas y canales. Al decir de Galeano, el excedente económico generado por la producción agrícola no se derrochaba en el lujo estéril de las oligarquías. Se practicaba un proteccionismo.
sus ríos interiores no estaban abiertos al bombardeo manufacturero británico. Estas políticas autónomas irradiaban, y aún más lo podían ser en el tiempo, al resto de la región, siendo una amenaza al poderío centralista británico y su necesidad de someter a gran parte del mundo, y en este caso a Sudamérica, a una región proveedora de materia prima barata y consecuentemente periférica. Dicho de otra manera, no se entiende el conflicto si no consideramos los intereses a escala global. Tengamos en cuenta que el contexto mundial estaba caracterizado por el neocolonialismo, que era una fase moderna del colonialismo en la cual las potencias centrales ejercen influencia económico-cultural y política sobre una periferia independiente desde lo legal. Paraguay era una excepción a la realidad neocolonial. En otras palabras, el país guaraní era una rosa en un pantano de vecinos comprometidos carnalmente con los intereses británicos. Pero el mismo aislamiento que le permitió, entre otras cosas, a Paraguay construir un desarrollo autónomo, se convirtió en un obstáculo al momento de comercializar sus productos. En 1863, Venancio Flores, apoyado por Argentina y Brasil, ocasiona un golpe de Estado en Uruguay. Previamente se había dado el sangriento sitio de Paysandú. Como consecuencia, Paraguay se queda sin posibilidad de navegación exterior. Tengamos en cuenta que el río Uruguay era una vía comunicacional muy importante. La protesta de Solano López produjo la invasión de Brasil a Uruguay y en 1864 López capturó unos buques brasileños y pidió a la Argentina el paso para llegar a Montevideo. Argentina se lo niega y posteriormente Paraguay le declara la guerra a la Argentina e invade la ciudad de Corrientes. En mayo de 1865 se formalizó la Triple Alianza. Se desata la guerra con episodios en Corrientes, Yatay y Uruguayana para luego proyectarse en territorio paraguayo. Decanta solo un cuarto estado que colaboró para destruir al Paraguay. Por supuesto, estamos hablando de Gran Bretaña. El ministro inglés en Buenos Aires, Edward Thornton, tuvo una participación activa como asesor en los preparativos de la guerra. Las consecuencias fueron catastróficas. Paraguay perdió el 90% de su población masculina y el 70% de su población total fue diezmada. Por otro lado, la economía paraguaya quedó devastada. La enorme mayoría de los ejércitos argentinos estaba compuesto por gauchos que murieron en la trinchera hasta de hambre y olvido. Por su parte, la mayoría de los muertos brasileros eran pobres y esclavos. Esto convierte a esta guerra no solo de hermanos contra hermanos, sino de pobres contra pobres, la guerra perfecta de las clases dominantes. Pero como cuando hundís a un hermano en la ruina, indirectamente te naufragás con él, Argentina y Brasil se endeudaron ante banqueros ingleses para financiar la guerra, acentuando aún más su condición periférica. A Paraguay, como al árbol caído, lo hicieron leña. Perdió el derecho a sus reclamos, los cuales representaban el 40% de su territorio antes de la guerra. Sobrevino la carcoma del libre cambio, el latifundio y la dependencia económica. En fin, la barbarie. El temple y nobleza del pueblo paraguayo supo luego reconstruir una nación de las cenizas. Quizás la misma fuerza y nobleza posibilite soñar con aquel Paraguay que pudo ser potencia y no la dejaron ser.